desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental: Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética. Y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú, muy fuertes y en algunos casos cada vez más estrictas. Únicamente Atenas es libre de elegir su futuro en unas elecciones bajo la supervisión de ingleses, americanos y franceses. El gobierno polaco, dominado por Rusia, ha sido empujado a hacer incursiones enormes e injustas en Alemania. Y hoy se está produciendo la expulsión en masa de millones de alemanes a una escala inimaginable y de extrema gravedad. Este fue parte del discurso de Winston Churchill en Westminster College, Fulton, Missouri, el 5 de marzo de 1946, es decir, casi un año después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Esto es Tiempo Ahora. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, estamos en Tiempo Ahora, un nuevo programa, es nuestro sexto programa, estamos a mitad de temporada y vamos a presentar un nuevo tema. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, Nati? Bien, René. Bien, bien, gracias. ¿Qué les parece el tema? Estamos a mitad de temporada y estamos a mitad del siglo XX, así que es bastante apropiado eso. Sí, interesante. Bueno, hemos tratado de ir cronológicamente, no siempre, pero bueno, sí, justamente estamos a mitad de temporada y a mitad del siglo XX. Como ustedes, las personas que hayan escuchado este programa anteriormente, se habrán dado cuenta, nosotros mencionamos que el esqueleto, la estructura de nuestra temporada se basa en el libro de Hobsbawm, de Eric Hobsbawm, el historiador inglés, La Era de los Extremos, que trata sobre el siglo XX, ¿no? Entonces, si alguien está más interesado en su libro o en, digamos, las partes más importantes, puede ver toda la temporada de Tiempo Ahora. Creo que es bastante pedagógico en ese caso. Y es importante esto porque justamente para hablar de la Guerra Fría nos toca retomar algunas de las cosas que hemos mencionado sobre los hitos anteriores de la primera mitad del siglo XX, es decir, la Primera Guerra Mundial, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial sobre todo. Sí, justamente por eso quisiera introducir estos temas, relacionar o conectar estos temas que hemos tratado desde el episodio 3. Entonces, bueno, el inicio del siglo XX auguraba una prolongación del largo siglo XIX, esto para utilizar los términos del propio Hobsbawm, que a propósito, como le dije, hemos tratado estos aspectos en nuestro programa. Y bueno, si bien se auguraba una continuación de este proceso, de este desarrollo que se daba en el siglo XIX, todas estas ideas, por así decirlo, se esfumarían con el devenir de un siglo muy convulso, con 2 guerras mundiales entre medio y una revolución obrera y campesina que hizo temblar los cimientos del mundo tal como lo conocíamos hasta ese momento. Ahora bien, si la Primera Guerra Mundial tuvo un preámbulo muy claro en el reparto de las colonias por las potencias europeas desde el siglo XIX y el agresivo expansionismo militar e industrial de Alemania, además del tema de la lucha social obrera, la Segunda Guerra Mundial no puede ser sino un eco de la terminación de la Primera, de las duras imposiciones a Alemania y del surgimiento de concepciones políticas que tuvieron un apoyo popular enorme, pero que sin duda conllevaban un peligro inminente para la paz mundial. Hablamos de los fascismos europeos, que lo tratamos en el episodio 4. Para cerrar un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial y atar los hechos que van desde la Primera Guerra Mundial, tratados en estos programas anteriores,
Hay que decir que la Segunda Guerra Mundial fue la más devastadora de nuestra historia. Solo para mencionar algunas cifras que también fue una inquietud de Nati en el capítulo anterior. Se cree que alrededor de 50 o 60 millones de personas perdieron la vida en este conflicto, es decir, el conflicto más devastador de toda la historia de la humanidad, que duró 6 años, 2 más que la Primera Guerra Mundial, es decir, desde 1939 a 1945. Para mencionar solo los países que más bajas tuvieron, se calculan que entre 20 y 25 millones de rusos murieron, 20 millones de chinos, que a propósito casi nunca se oye hablar del papel de China en la Segunda Guerra Mundial, sin embargo fue fundamental. En tercer lugar podríamos hablar de Alemania, entre 6 y 8 millones, Polonia en 5, Japón 2, y hasta aquí digamos los números más escalofriantes. Algunas de las naciones más activas en la guerra, como Gran Bretaña o Estados Unidos, sufrieron bajas inferiores al millón. Un contraste brutal en estos números es que en una sola batalla, la batalla de Vyazma en las afueras de Moscú, hubo 800.000 bajas, un número superior a las pérdidas de Gran Bretaña y Estados Unidos juntas en toda la guerra. Es decir, obviamente vemos este desequilibrio entre bajas y también un poco de lo que se auguraba después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un resentimiento por parte de Rusia con las potencias europeas y aliadas. Y bueno, en esta confrontación, es una idea que he venido desarrollando desde el episodio 3, nos permite ver que una de las fortalezas de las fuerzas aliadas fue su capacidad de afrontar la guerra de forma pragmática, en el sentido de las alianzas que se hicieron. ¿Qué es a lo que me refiero? La Italia de Mussolini o el Japón de Hidehiko Tojo o la España de Franco, al parecer en el papel se parecía más a la Alemania nazi de Hitler, y sin embargo nunca fructificó sus alianzas de una forma efectiva en el campo bélico. No obstante, alguien diría que ¿en qué se parecía la URSS de Stalin y los Estados Unidos de Roosevelt? Bueno, en los países, en los papeles casi nada, pero en realidad fueron aliados con todo el significado de estas palabras. La ayuda americana fue sustancial para mantener a los ejércitos de la URSS en todos los frentes, y así también fueron posibles intercambio de armas, información, tácticas. Esto hasta finalizar la guerra. Los incidentes al final de la guerra, como el problema de la toma de Berlín por los soviéticos y la obvia diferencia entre ambos sistemas, por supuesto, fueron creando el panorama que se vendría a continuación. Pero bueno, esto lo ampliarán de una forma más sucinta mis compañeros a continuación. Pero primero vamos a una pausa, vamos a ver un corto de una película. Bueno, acabamos de ver una de las escenas más icónicas de una de las películas más icónicas sobre la Guerra Fría. La película se llama, o traducida al español, la han traducido como Teléfono Rojo. ¿En qué país la tradujeron así? Sí, es totalmente una bestialidad, pero sí, la traducción, sí, digamos, el título en inglés es Doctor Strangelove. Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, sí, que sería el Doctor Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Sí. Justamente la escena que mostrábamos es la escena de esa película, que es interesante, que hemos mencionado justamente al hablar de la Primera Guerra Mundial. Mencionamos La Patrulla Infernal, Los Senderos de Gloria de Kubrick, y ahora volvemos a mencionar otra película de Kubrick. Y este contraste no solo vale para decir que hacen alusión a dos guerras, sino justamente el tono de la película mismo da a entender las maneras distintas de entender la cuestión de la guerra. En el caso de la primera, más
en el caso de Senderos de Gloria de la Primera Guerra Mundial, era un tono más bien sombrío, un tono serio, en el cual lo que resultaba evidente era la arbitrariedad de los líderes militares que tomaban decisiones debidas de soldados como si fuesen cosas disponibles a voluntad, y se notaba lo arbitrario y lo injusto que eran las situaciones que enfrentaban aquellos que estaban en las trincheras. En cambio, en Doctor Strangelove no hay ese tono de seriedad, sino más bien hay un tono de sátira, es decir, cuestiones que deberían ser tan serias aparecen narradas de un modo tal que de cierta manera pueden parecer ridículas. Es decir, toda la serie de presupuestos en los que se basan las acciones de los líderes militares, o sea, la misma decisión de bombardear a la Unión Soviética, digámoslo, esa mezcla de paranoia, mezcla de querer hacer ostentación de poder, y de no importar como las víctimas. Y claro, y la escena tan icónica del hombre subiéndose a la bomba y cabalgando como si fuera un vaquero, ¿no? Muy americano. Sí, sí, es justamente eso, es de nuevo contrastando lo que decíamos en torno a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial era descubrir en ese momento que las ideas de patriotismo, de la patria, de la nación, y encontrarse con una realidad a la cual no se podía dar sentido. En cambio, aquí es una realidad que evidentemente no es absurda, que no tiene sentido, y sin embargo seguimos jugando con esos absurdos, a pesar de que somos conscientes de ello. Yo creo que en esta línea también Oswald interpreta la segunda, digamos, la Guerra Fría, y pensar cómo hay esta amenaza constante del peligro nuclear, pero precisamente como una herramienta de negociación, como una herramienta, digamos, que ya se utiliza a nivel de política internacional, más que como una intención de declaración de guerra. Sí, es que no era tanto así como una guerra en la cual tú tienes claro que tienes un objetivo, que es derrotar al enemigo, y que más o menos esbozas qué es lo que tienes que hacer dentro de ese plan. La Guerra Fría era como tal un orden, o sea, era un orden de guerra, por decirlo de alguna manera, un orden basado en oposición, y por eso justamente el título del programa, Un Mundo Bipolar, o sea, porque eran dos polos que se vieron en una situación en la cual tenían que oponerse entre sí, y ese era el orden que estaba establecido. Y era el orden en el cual jugaron hasta que de repente uno de esos actores, que fue la Unión Soviética, desapareció. Bien, entonces retomo un poco la línea de este programa y planteo una pequeña introducción. La Guerra Fría tuvo un lugar a lo largo de los 45 años que sucedieron al final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín. Consistió en un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, que se formaron como potencias en el escenario de la posguerra. Disculpa que te interrumpa, y solo para volver a algo que mencionamos anteriormente. Adivina de dónde es el país que pusieron el nombre teléfono rojo. No. Adivina qué país le puso teléfono rojo. España. Bueno, hay muchos Eso se veía. hay muchos chistes y memes sobre estas cosas. Ya, lo siento, Nati, pero tenía que mencionar eso. Está Sí, bien. ¿de dónde? Vamos a volver al tema. Sí. En este sentido, el fin de la guerra delimitó los bandos, los aliados, así como las zonas de influencia de las potencias. Para Hobsbawm, este fenómeno podría haberse considerado como una tercera guerra mundial caracterizado por la amenaza nuclear constante. Solamente la destrucción mutua asegurada, o MAD en inglés posiblemente, impidió que se ejecute una nueva carrera militar de corte nuclear. De hecho era demente, es decir, pensar que... Es totalmente irracional porque la amenaza... Pero era una nuclear... metodología, ¿no? Es decir, porque nos vamos a destruir mutuamente, no nos vamos a destruir. Porque si yo te destruyo, tú me destruyes, entonces O sea, es un suicidio. Es justamente esa la premisa también que subyace en Doctor Strange. Exactamente. No, es totalmente irracional el hecho del... Bueno, se entiende, digamos, que después de la guerra había que antagonizar, porque en eso basaba la supervivencia de los dos bandos. Claro, pero es irracional la amenaza permanente. Y al menos Hobsbawm documenta
que esta amenaza muchas veces no tuvo la intención de ser cumplida. Eso me recuerda Pero me estoy adelantando. Me recuerda, sí, solo porque no tiene mucho que ver, pero me recuerda, no sé si alguna vez tuviste un video que eran dos perros separados por una reja y que los dos perros se ladraban mutuamente y apenas tú movías la reja los dos perros se quedaban quietos y dejaban de... Bueno, sí, más o menos así. Bueno, volvemos. Entonces, exacto. Para Hobsbawm este fenómeno podía haberse considerado como una tercera guerra mundial caracterizado por la amenaza nuclear constante. Solamente la destrucción mutua asegurada impidió que se ejecute una nueva carrera militar, ¿no? No obstante, la Guerra Fría no emergió debido a un peligro inminente, es decir, no había una amenaza que permita que inicie la guerra. El reparto de las zonas de influencia, de hecho, aunque fue desigual, no fue discutido por ninguno de los bandos. La URSS tuvo control de las zonas que había ocupado en los tiempos de guerra y posteriormente los Estados Unidos controlaron el occidente y las zonas que las viejas potencias coloniales habían tenido influencia. Las cumbres de Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron la división de Alemania de acuerdo con la ocupación correspondiente a la guerra de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se dividió el país en este y oeste, y la retirada de todas las fuerzas que habían ocupado Austria. Asia no fue parte del reparto, sino que se definió en periodos posteriores una vez que se estabilizó la situación de los estados postcoloniales. De hecho, ahí estallaron parte de los conflictos armados de la Guerra Fría, como la Guerra de Vietnam. Muchos de estos estados fueron activos anticomunistas, no así el caso de Vietnam, lo que frenó cualquier intento de expansión soviética entre la Revolución China de 1949 y los años 70, cuando tuvo lugar otro periodo de crisis política y económica. Bueno, simplemente interrumpo a Nati para romper un poco el frío de la Guerra Fría, con un poco de humor. Bueno, ¿ustedes saben cuánto pesa un oso polar? Mucho. Sí, mucho, tanto para romper el hielo. Bueno, y una vez roto el hielo, vamos a... Justo voy a hablar sobre lo que hablaba Nati sobre cuándo se dividieron, digamos, se repartieron el mundo, y fue en el encuentro en Yalta. Entonces, una anécdota cuenta que Churchill, Roosevelt y Stalin se encuentran en Yalta. El primero, es decir, Churchill, toma un cigarrillo de una cigarrera de cuero y la deja abierta sobre la mesa. Los otros dos advierten la inscripción. La inscripción de la cigarrera dice: al primer ministro Churchill, salvador del imperio. Más tarde, Roosevelt enciende un cigarrillo y deja su cigarrera de plata sobre la mesa, en la que aparece en esta inscripción: a nuestro presidente Roosevelt, que nos sacó de la Gran Depresión. Finalmente, Stalin saca una cigarrera de oro, vamos viendo la diferencia, y la deja abierta sobre la mesa y puede leerse: al coronel Esterhazy del Jockey Club de Viena. Ok, eso está como los chistes de Pepito, pero... Pero es muy elaborado. Sí, o sea, pero sí, el punch. Bueno, continuamos con... Bueno. Pero creo que cabe una explicación de por qué las bromas de la Guerra Fría. ¿Cuál es el sentido de las bromas de la Guerra Fría en Rusia? Bueno, aquí he tratado de recopilar varios chistes de Rusia, también algunos sobre el capitalismo, para no irnos solo contra un bando. Pero, claro, los chistes en Rusia en la época soviética... No creo que solo el chiste, gran parte de la industria cultural se saltó las normas, volviendo los chistes o las películas o los libros de una forma, volviéndolos casi encriptados para las autoridades soviéticas, para la censura. Entonces hay muchísimo material como muy bien pensado, chistes muy inteligentes, películas muy inteligentes, que las autoridades soviéticas, que se asumían como estúpidas, como tontas, estos soldadotes, no sé, burócratas, y como que jamás la cacharon, ¿no? Entonces hay muchos episodios de esto, y por eso es que el cine soviético se desarrolló tanto, digamos, en una idea de
de cruzar todas estas barreras de una forma muy, muy, muy creativa. Entonces, uno de los ejemplos más comunes es Tarkovsky, ¿no? Tarkovsky, su primera filmografía es, si uno ve, es muy sutil, una crítica muy sutil a la Unión Soviética, no directa, digamos, como tal vez Bulgakov, que escribe en los 30, cuando aún no se instala Stalin y que está en esta época de la nueva política económica. Sí, es un crítico pero mordaz, pero en posterior a Stalin ya la gente no podía hacer lo mismo. Entonces, si Tarkovsky, por ejemplo, sus primeras películas como La infancia de Iván o Andrei Rublev, que por ejemplo fue una película multipremiada en todo el mundo, por ejemplo, la sacaron y las autoridades se dieron cuenta tarde que le estaban criticando, y por ejemplo en el Festival de Venecia ordenaron que se pase la película a las 3 de la mañana, por ejemplo, para que nadie la vea. Y sin embargo logró un hito internacional, etcétera, etcétera. Pero pasaban cosas así, ¿no? Entonces estos chistes, estas cosas tienen una connotación, esa connotación de como de saltarse las reglas y de ser casi cosas muy encriptadas, ¿no? Que las autoridades muchas veces pasaron por alto. Es muy interesante cómo ciertos temas también se prestan para más cosas de ese estilo. Creo que la broma de los oponentes es muy buena. Dios. A pesar de la capacidad bélica de ambas potencias, las dos tendían a usar la amenaza nuclear como un mecanismo para la negociación antes que como una declaración bélica. A nivel discursivo, el apocalipsis nuclear sirvió especialmente en Estados Unidos para la formación y caracterización de los enemigos internos y externos, aun cuando el comunismo dentro de Estados Unidos representaba menos, llamaba a menos gente que el mismo budismo. Es decir, era una amenaza interna muy, muy pequeña. De acuerdo con Hobsbawm, hay al menos 2 ocasiones en las que Estados Unidos y la URSS usaron la amenaza sin intención de cumplirla, de manera confirmada. Para acelerar las negociaciones de paz en Corea y Vietnam entre 1953 y 1954, ahí la utilizó Estados Unidos. Y para obligar a Gran Bretaña y a Francia a retirarse de Suez en 1956, ahí en ese momento lo utilizó la URSS. En la práctica, los servicios secretos de ambos países llevaron a cabo parte importante de la Guerra Fría, ya que no siempre los gobiernos tenían el control de todas las actividades que se desarrollaban como parte de la Guerra Fría, no así los servicios secretos que se encontraban enfrentados entre ellos. En este sentido, hay productos culturales maravillosos que fortalecieron las novelas de espionaje y que aún hoy son herramientas para explorar el mundo de la Guerra Fría. Y en este sentido quiero traer a colación la serie contemporánea que se llama The Americans. Me parece que está producida por HBO, no estoy del todo segura, pero es muy interesante porque mira la vida de 2 agentes rusos infiltrados que no son agentes que cumplen una misión de corto plazo, sino que se infiltran en la cultura norteamericana y viven como una familia. Y son agentes que tienen periodos de actividad y periodos en los que simplemente deben ser una familia. Sí. Te interrumpo aquí un momento. Sí, justamente la agencia, la KGB, era como, creo que la mejor agencia de espionaje que jamás haya existido en el mundo. Parte de lo que la hacía tan especial y tan efectiva era que justamente los miembros eran comunistas convencidos, todos eran comunistas convencidos, y muy pocos casos hubieron en los que desertaran o algo Pero así. Putin es uno de esos casos, ¿no? Justamente voy a contar un chiste que contó Putin en el 2011, que habla un poco sobre la burocracia soviética y un poco sobre también el espionaje, ¿no? En 2011, cuando Putin aún era chévere para Occidente y lo quería, ahora ya no. Y hacía más chistes que ahora ya no hace chistes. Putin cuenta, dice, llega un hombre a las oficinas de la KGB y dice, soy espía y quiero entregar. Le preguntan, ¿de qué país? Responde, de Estados Unidos. Le dicen, bueno, entonces vaya a la oficina 5. Se presenta en la oficina 5, soy espía de Estados Unidos, quiero entregarme. Y le preguntan, ¿y tiene un arma? Dice sí. Le responde, entonces vaya a la oficina 7, pues no. Se presenta a la 7ª nuevamente, soy espía de Estados Unidos, tengo un arma, quiero entregarme.
Le preguntan, ¿tiene un dispositivo de comunicación? Sí, responde. Entonces vaya a la 20. Va a la 20, por enésima vez, soy espía de Estados Unidos, tengo un arma, un dispositivo de comunicación, quiero entregarme. Lo miran y le preguntan, ¿y tiene una misión? Sí, claro. Entonces vaya a cumplirla y no nos moleste, aquí trabajamos. Ok. Yo, y retomando ahora la cuestión de las series, me puse a pensar y evidentemente en esta época tenía que surgir James Bond, ya que estamos hablando Claro, de... sí. Tiene sentido, demasiado sentido. De hecho, el autor lo escribe, estaba viendo en la década de los 50. Entonces, sí daba el ambiente para... Hobsbawm dice que la cultura inglesa logra luego fortalecer tanto sus novelas de espionaje y la cultura detectivesca, un poco para al menos conservar en la ficción lo que había perdido en el mundo real, que era dominio político en el globo, ¿no? Eso es algo que me fascina de Hobsbawm, que parece Son que cosas suelta delicadas. anécdotas. Son Sí. cosas como delicadas, pero si luego ves son microagresiones, está muy Sí. chistosa. Sí. La creencia de que una tercera guerra mundial era altamente probable, así como que el capitalismo se encontraba amenazado, fueron nociones que impulsaron la Guerra Fría, especialmente debido a que se esperaba una recesión importante a la que las potencias dirigieron sus esfuerzos, ¿no?, para controlar. En el mundo occidental, la población afectada y empobrecida podía ser un caldo de cultivo para el comunismo en una situación de posguerra. No obstante, la política de la URSS no fue necesariamente expansionista, sino que tendió a la ejecución de medidas defensivas. En este sentido, la figura de Stalin fue decisiva para la dirección de esta línea política de la URSS, ya que desalentó los regímenes comunistas unipartidistas fuera de la URSS. Para Hobsbawm, Stalin fue un dictador despiadado dentro de su territorio y corría pocos riesgos fuera de su dominio. Es decir, prefería no intervenir en lugares en donde no tendría la certeza de ganar. Y justamente en la época de Stalin hay una reacción silenciosa, se puede decir, de muchos lados de la cultura. Muchos desaparecieron, muchos de los muy buenos escritores e intelectuales, otros se exiliaron, etc. Y hay un chiste que contaban en la época de Stalin. Dicen que Stalin estaba en su oficina y estaba infestado de cucarachas. Entonces llama a su ayudante y le dice que llame al exterminador para que quite todas las cucarachas, ¿no? Llega el exterminador, hace su trabajo, bueno, y se va. Pero al poco tiempo vuelven a aparecer muchas más. Entonces le dice al ayudante, camarada, estoy harto de las cucarachas, ¿qué puedo hacer? Y le dice, esta persona le dice, yo, si me permite, le sugiero algo. Dice, claro, camarada, dígame. Dice, pues la solución es muy sencilla, tiene que fundar una granja colectiva y la mitad de las cucarachas se van a ir y la otra mitad se va a suicidar o se va a morir de hambre. Postdata, no sabemos qué pasó al ayudante de Stalin. Pero más o menos era, digamos, el tono en el que la gente sentía en esta época, como tú dices, unas medidas muy despiadadas dentro de Rusia, sí. Creo que Stalin es un poco lo que Hobsbawm decía sobre la revolución rusa, en torno a que la revolución tenía que enfrentarse cada día con la posibilidad cierta de caer o con tomar la medida que le salve para al día siguiente volver a hacer lo mismo. Yo creo que Stalin representa esta capacidad que volvió industrial a Rusia, Sí. uno, y dos, que la volvió, digamos, la consolidó como un bloque político a lo largo del... Yo agregaría que además Stalin rusificó la revolución. ¿Por qué? Porque Stalin vuelve a retomar como figuras, por ejemplo, como Iván el Terrible. Iván el Terrible fue el zar que más tiempo gobernó en Rusia de una forma despótica, súper loca y Terrible, de manera terrible. Sí, aunque la traducción es mala, no, en Rusia no dicen terrible, dicen, hay otra palabra pero que no significa terrible. Pero Grozny, es Grozny, pero no es terrible. La cuestión es que Stalin
por ejemplo, Stalin, por eso es que vuelve Stalin a ser una figura, y hace poco vi de hecho un documental sobre esta cuestión, de que vuelve a ser la figura de Rusia, y hay personas que salen orgullosas con sus... Porque de hecho para él consolidó a Rusia, es decir, volvió a la Unión Soviética, una continuación, por así decirlo, del imperio ruso, con medidas como por ejemplo Stalin salvó a la lengua rusa, porque en un momento determinado, en los años 30, de hecho, lo que se pretendía hacer los revolucionarios culturales al estilo Trotsky era volver a la lengua rusa a hacer el alfabeto latino, porque para ellos era como mucho más digerible para la población. Y además empezaron a traducir y a darles alfabetos a todas las etnias que no habían. O sea, era un proyecto gigantesco lingüístico, pero todo lo echó abajo Stalin, y Stalin dijo no, vamos a conservar la lengua rusa, el alfabeto lo vamos a simplificar, pero va a continuar, y además todos tienen que hablar ruso, todos, en Azerbaiyán, en Kazajstán, etcétera, y todo el mundo de hecho tenía que aprender, Polonia, en Checoslovaquia, etcétera. ¿Sabes que ahí tengo una anécdota importante de una filóloga ecuatoriana que se formó en Rusia? Ella fue quien trajo a Ecuador los primeros criterios de plurinacionalidad aplicados a la lingüística. Ella se llama Ileana Almeida, fue mi profesora en la Faxo, en la Central. Interesante. Y claro, para ella fue un aprendizaje brutal de cómo esta unificación nacional no necesariamente significó la eliminación de todos esos idiomas. Sí, Al no. menos a nivel académico se valoró mucho la diversidad lingüística. Sí, no, pero por es ejemplo... que justamente para poder dominar tienes que conocer, digamos, lo que es lo obviamente. que tiene que ser. Sí. Pero la cuestión es que también... no sé, hay gente que tú preguntas y dicen todos vivíamos de una forma armónica en la Unión Soviética, y es verdad, es decir, porque en un estado socialista cuestiones como el racismo no eran vistos, aunque eran ocultos eran, y cuestiones como diferencias étnicas, raciales, no eran vistos, eran como todos somos soviéticos y punto. Pero al mismo tiempo, cuando termina la URSS, todos estos problemas que digamos estaban ocultos estallan totalmente. Y entonces ahora existe un nacionalismo exacerbado de Rusia y de los demás países que están alrededor. Ha habido toda esa serie de conflictos y ahora con Ucrania, que suceden hacia el final del siglo XX y que también siguen hasta ahora. Y lo mismo que pasa con Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Claro, y ahí se ve como que también la dominación en ese sentido no era necesariamente integración, sino esta lógica precisamente de dominación territorial, de población también. Bueno, para cerrar un poco mi intervención, en suma, que Estados Unidos actuaba debido a un posible peligro futuro del avance del comunismo de la URSS en el mundo, en realidad la URSS actuaba atendiendo el avance real, no el futuro, sino el real del capitalismo de Estados Unidos en el mundo. A nivel de política internacional, la Guerra Fría dio lugar a la creación de la Comunidad Europea, que buscaba integrar las economías de dicho continente. El apoyo de Estados Unidos a esta integración permitió que la economía europea repunte. Mientras tanto, la Guerra Fría se había prolongado y, por lo tanto, la economía norteamericana decrecía, fenómeno al que no aportaba tampoco la vocación militar de Estados Unidos. Y en ese contexto, Europa y Japón se fortalecieron. Para el fin de la Guerra Fría, la capacidad norteamericana se había visto reducida tanto a nivel bélico como a nivel económico. Yo creo que ahí un poco se puede entender una primera parte de la Guerra Fría que finaliza hacia los 70s y que en adelante, digamos, esta segunda parte la explicará Brian. Bien, pero primero vamos a una pausa, vamos a ver un segundo video que trata sobre la película El Gigante de Hierro de 1999. Bien, acabamos de ver un corto de la película El Gigante de Hierro de 1999 que está ambientada en los años 50. Se considera una de las películas de animación, mejores películas de animación de toda la historia. Y la que puso también fin a la época de animación en los estudios de la Warner. Sí, como y la idea es muy sencilla. Es un chico que en estos años encuentra un robot gigante en el bosque y claro, se crea toda una conmoción, como existe esta paranoia de las armas, de los otros bloques. Entonces la escena que vemos es como este
funcionario del gobierno que le dice que tienen que destruir al robot porque puede ser soviético, pero especialmente dice porque no lo creamos nosotros, ¿no? Es decir, si no lo creamos nosotros no podemos confiar en nada, ¿no? Y es interesante esto porque justamente surge más el temor porque no entra dentro de esta lógica, digamos, lo de los dos bloques. Entonces, si no es el enemigo, ¿qué enemigo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿No? Pero bueno, hay que destruirlo ya. Ajá. Entonces, sí. Bien, bueno, como lo adelantó Nati, ahora hay que hablar. Yo me voy a centrar un poco más a hablar algo que es más desde los años 60 en adelante. De manera breve podríamos decir que para inicios de la década de los 60 todo apuntaba a que la tensión de los años anteriores estaba dando paso a algo que Hobsbawm denomina una distensión. Y esto es así pese a las bravatadas de dos personajes muy distinguibles de inicios de los 60 en los Estados Unidos, John F. Kennedy, y en la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Y bueno, lo que toca explicar es justamente lo que señalaba anteriormente, la distensión. Y esto fue propio de una época en la que por un lado esto creo que va a resultar una clave para entender cosas de lo que dijo Nati anteriormente y cosas que voy a decir yo anteriormente, digámoslo, las narrativas en las cuales se basaba el accionar tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. ¿Y cuál era esta narrativa en este periodo de distensión? Por un lado, que el bloque capitalista se veía a sí mismo como perdiendo ventaja económica frente al bloque comunista. Y por otro lado, el bloque comunista con la Unión Soviética se veía a sí mismo en una situación ventajosa pese a ciertos problemas que identificaba afuera, como por ejemplo el quiebre de las relaciones con China y digámoslo, el hecho de que las esperanzas de revoluciones en el tercer mundo se iban apagando a medida de que pasaba el tiempo. Esta etapa también marcó una forma de estabilización del sistema internacional. Por eso decíamos, o sea, la Guerra Fría, más que como un conflicto per se, hay que entenderlo como un orden que se basaba en ciertas maneras de conflicto. O sea, y cómo se expresó, digámoslo, esta estabilización, esta creación de orden. De esa época proviene el muro de Berlín, de esa época proviene que los Estados Unidos, a pesar de toda su hostilidad, dejara estar a Cuba, digámoslo, frente suyo. Viene también justamente lo que señalaba, el que las guerras de liberación se fueran apagando, o sea, los procesos de descolonización, sobre todo en África. Y también de esta época y de los años 70 provienen los primeros intentos por limitar el armamento nuclear. La reanudación del comercio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y por último la salida del escenario de estos dos personajes que señalaba, Khrushchev y Kennedy. Este asesinado y el otro, bueno, simplemente salió, así que bueno, ahí está. Te interrumpo, Brian, para nuevamente hacer una pequeña referencia. Pausa humorística. Pausa humorística. Había otro chiste también muy bueno que se contaba en aquella época. Una maestra escolar pregunta a los alumnos en la Unión Soviética: ¿dónde viven los niños más felices del mundo? Los alumnos responden: en la Unión Soviética, maestra. Luego pregunta: ¿dónde viven los niños con la mejor educación? Los estudiantes contestan de nuevo: en la Unión Soviética, maestra. Y luego pregunta: ¿dónde viven los niños más fuertes, sanos y con confianza en el futuro? Nuevamente vuelven a replicar en coro: en la Unión Soviética, maestra. De repente, en el fondo del salón se escucha a la pequeña Viera sollozar. La maestra se detiene y pregunta: ¿qué pasa, Vierushka? ¿Tienes algo? ¿Te pasa algo? Y la niña contesta: ay, maestra, es que yo quiero vivir en la Unión Soviética. Ok. El chiste es aún más grotesco porque el nombre de la niña es Viera y Viera en ruso significa fe o creencia. Entonces, Lo siento, el ponche de estos chistes me recuerda tanto a los chistes de Pepito. Sí. ¿Ves? Bien, y justamente, dejando de lado a Nikita Khrushchev y a Kennedy, nos vamos a saltar a la década de los 70, y aquí lo que observamos es algo a lo que Hobsbawm denomina como una segunda guerra fría, es decir, un nuevo momento en la Guerra Fría.
Y es importante esto justamente por los hitos que Hobsbawm identifica para hablar de este nuevo momento en la Guerra Fría. Y ya veremos por qué la década de los 70 va a ser muy importante justamente para comprender todo lo que pasa a finales del siglo XX. Los dos hitos que señala Hobsbawm de la década de los 70 es, por un lado, la crisis que estalló justamente tras el aumento del precio del petróleo por las medidas que tomó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por un lado, y por otro lado justamente la guerra del Yom Kippur en Israel. Todo esto, digamos, lo fomentó, digamos, por decirlo de alguna manera, otra de esas narrativas, otra de esas... Voy a utilizar con pinzas el término, pero voy a decir ficciones. Otra de esas ficciones que guiaba el accionar tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. ¿Y cuál era la ficción en cuestión? Que los Estados Unidos se veía un escenario en el cual sus intereses estaban seriamente amenazados y que veían que la amenaza comunista se iba extendiendo por todos lados. En cambio, del lado de la Unión Soviética, nuevamente, ¿cuál era la ficción que guiaba el accionar de la Unión Soviética? El verse en una situación favorable, es decir, con la subida de los precios, esto a primera vista resultaba muy favorable para la Unión Soviética porque era la época en la cual estaban empezando a extraer petróleo también. Entonces había una sensación de marcado optimismo, es decir, lo estamos haciendo bien. Y bueno, después descubriremos que no fue así. Sí, y como decía, cuando hablaba sobre las generaciones de Rusia, como tomaron la revolución rusa, justamente hablaba de la generación más optimista de esta época, que era, digamos, la que vivió cierto tipo de bonanza y que la recuerdan con nostalgia. Sí. Y entonces tenemos por un lado los Estados Unidos que sienten que ya no tienen el poderío que tenían antes, que se sienten amenazados en su poderío. Por otro lado tenemos una Unión Soviética optimista, entonces todo parecería para los Estados Unidos que tienen que hacer algo porque si no se van a ver amenazados. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una demostración de fuerza, pero... como dije, es decir, estas ficciones no tenían un sustento real. Para ese momento ya resultaba claro que la economía de la URSS, si bien es verdad, como tú lo habías señalado, había surgido poderosamente a partir de la revolución, pero había surgido en términos que ya no resultaban precisamente novedosos. Es decir, Hobsbawm lo dice, era la economía más desarrollada en términos del siglo XIX. Es decir, ¿qué era lo que podía alardear la Unión Soviética? Podía alardear que producía mucho hierro, que producía mucho acero y que tenía más tractores. Pero... Hay una anécdota muy chistosa. Esta la cuenta Gabriel García Márquez cuando él viaja a la Europa del Este y viaja a la Unión Soviética precisamente en coche con unos compañeros. Y claro, una de las curiosidades es que él decía, bueno, en la Unión Soviética produce, no recuerdo cuánto, pero digamos algo así como 70 tipos de calculadoras, pero las personas siguen contando en ábaco. Y de hecho, cuando yo vivía en Rusia, en 2006, hablo del 2006, la gente seguía contando en ábacos en las tiendas, porque estaban acostumbradas y lo contaban de una forma tan precisa y con tanta maestría que uno dice, pero ¿cómo lo hacían? Los cálculos hacían así, pero rapidísimos. Pero en este país que producía 70 tipos de, no sé cuántos, pero digamos 70 tipos de calculadoras, la gente común utilizaba ábacos. Entonces, esa era la Unión Soviética. Sí. Hay esta visión, Hobsbawm también retoma esta visión de la cultura rusa y del ruso como un hombre osco, digamos, como un poco en algo primitivo también. Interesante identificar eso. Sí, entonces tenemos esto en la Unión Soviética, es decir, sí, había cobrado fuerza su economía desde la revolución, pero en términos, digámoslo, de competición, ¿cómo jugaba esto cuando ya en otros lados se estaba hablando de software y surgían otros tipos de industria? Entonces, desde ahí ya vemos de que la situación de competencia ya no estaba precisamente del todo favorable para la Unión Soviética, y eso sumado a que a medida que pasaron los años, justamente la rehabilitación de los vínculos comerciales con el mundo capitalista iba a ser mucho más evidente estas situaciones de desventaja en la cual se encontraba la economía soviética. Bueno, señalaba esto. Entonces, pero los Estados Unidos
creían que se veían amenazados y que tenían que hacer algo. Entonces, ¿qué era? Si es que te ves amenazado y ya ves que no puedes hacer algo más, ¿qué es lo que queda por hacer? Lanzarse a la ofensiva. Y justamente lo que va a caracterizar los fines de los 70 y sobre todo la década de los 80 va a ser ofensiva. ¿Y qué tenemos en los Estados Unidos? La subida al poder de Ronald Reagan y en Gran Bretaña Margaret Thatcher. Pero es curioso ahora que he mencionado la palabra ofensiva y me voy a centrar en los Estados Unidos. Porque ¿qué va a ser esa ofensiva? O sea, tenían que hacer despliegue de poder, pero si nos ponemos a pensarlo, los escenarios en los cuales los Estados Unidos hizo despliegue de su poder son tan minúsculos que hasta, o sea, sin despreciar, digámoslo, sin hacer desprecio de las situaciones complicadas que vivieron los países que enfrentaron esta intervención, Terrible, sí. pero en el escenario internacional puede parecer hasta un poco risible, digámoslo. Sí, no era Vietnam, digamos. Ajá. Para... ¿Cuáles eran los lugares en los que intervino? Granada, Panamá, es decir, no eran los escenarios en los cuales se decidía las relaciones internacionales, pero fue ofensiva a final de cuentas. Y Hobsbawm dice que en realidad esta ofensiva debería verse más desde otro lado, que es el lado de la ideología. Y creo que esto podríamos profundizar en un programa de la década de los 80, que es justamente ¿cuál es esta ideología? Que hay mucho gobierno, y asociar gobierno, Unión Soviética, y decir el estado de bienestar del sistema capitalista que surgió con la Gran Depresión y tras la Segunda Guerra Mundial es tan solo una extensión, otra manera del comunismo, así que hay que enfrentarnos contra eso, neoliberalismo, y eso, como te lo dije, lo vamos a ver mucho más marcadamente en la década de los 80. Y con todo esto vemos algo que, bueno, lo voy a resumir de esta manera, que lo que hubo no fue como tal un enfrentamiento que como resultado del cual cayó la Unión Soviética. Lo que puso en crisis al sistema socialista fueron sus defectos económicos y el contacto con la economía capitalista. Y ahora retomándolo en el marco de la Guerra Fría, de hecho digámoslo, este escenario, este orden instaurado en el conflicto, digámoslo, el elemento de conflicto, Hobsbawm dice que desapareció ya en la década de los 80 justamente con los pactos antinucleares y las conferencias que hubo en Reykjavik y en Washington. Pero dice, la Guerra Fría acabó en ese momento, pero la Guerra Fría no iba a acabar oficialmente hasta que se derrumbara el bloque soviético y desapareciera la Unión Soviética. Y te vuelvo a interrumpir, Ryan, justamente para hablar de un chiste contra los gringos en la época de Reagan. Se contaba también este chiste en Rusia. Un americano le dice a un ruso que los Estados Unidos son tan libres que se puede plantar delante de la Casa Blanca y gritar al infierno con Ronald Reagan. Y el ruso le contesta, eso no es nada, yo puedo plantarme delante del Kremlin y gritar al infierno Ronald Reagan también. Ok, ese en cambio parece un chiste de pastosos, pero... Ryan calificando los chistes. Lo siento, pero sí te das cuenta que hay una estructura. Te das cuenta que hay una estructura similar. Bueno, ya. Y ahora, a manera de cerrar todo lo que he venido señalando, hay que poner de relevancia de qué manera transformó el escenario internacional la Guerra Fría. Hobsbawm dice de 3 maneras. La primera, que eclipsó los conflictos y rivalidades tradicionales que se venían arrastrando desde el pasado. Justamente lo que él exhibe como muestra más clara es lo de Francia y Alemania. O sea, es verdad que todavía había hostilidades, pero ninguna de esas hostilidades se hizo manifiesta ni derivó en cosas que merezcan la atención. Por otro lado, y justamente relacionado con esto, hizo desaparecer algo que era característico de las guerras del pasado, el preocuparse de que tu enemigo volviera a surgir económicamente, porque Alemania volvió a surgir, el bloque occidental volvió a surgir, el mismo Japón volvió a surgir económicamente, y no es que hayan tratado de hacer freno a eso. Lo segundo, que estabilizó un estado de las cosas que originalmente era provisorio. Por eso decía, es un orden basado en la conflictividad que marcaba ciertas conflictividades que se podían identificar en la guerra. Si por un lado tenemos estos elementos del orden de haber mantenido una Alemania dividida en dos, o sea, un orden de guerra, y por otro lado hay que señalar que sin embargo esto no equivalía a que hubiese paz. Obviamente había guerras y conflictos, sobre todo en el tercer mundo, pero es esto que se llama también la paz fría, ¿no? Sí, pero estaban controlados, o sea, no dieron lugar a escaladas
Y por último, el mundo se llenó de armas. O sea, la Guerra Fría es la época en la cual surge con toda su fuerza, su potencia, el complejo armamentístico del mundo. Y lo que Hobsbawm decía es, todo el mundo vende armas, todo el mundo consigue armas. Sí, en la primera parte de la Guerra Fría, pues Hobsbawm también hace como que esa reflexión en torno al desarrollo del complejo militar armamentístico y señala que había una especie de industria que consistía en fortalecer la idea de la amenaza de las bombas atómicas, pero también había un mercado al que estaban, digamos, repartiéndose un poco esas dos potencias. Pero tomando en cuenta que el tercer mundo solamente accedía a la producción más rudimentaria, ¿no? Sí, y bueno, con esto lo que podemos decir, y para cerrar, bueno, ya podemos adelantar qué es lo que pasó al final de la Guerra Fría. Cayó el bloque soviético y bueno, desapareció la URSS. Pero esto simplemente significó, lo que significó en realidad, y dice Hobsbawm, tendremos que algún momento valorar el impacto de esto, es que desapareció uno de los ejes en los cuales se basó el orden que se había instaurado hasta ese momento, y que produjo una sensación de desconcierto, de no saber muy claramente, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a venir ahora que ha desaparecido una de las premisas que se basó este orden? Justo es una de las ideas que, digamos, el gobierno de Putin resalta ahora con mucho sutileza, pero con de alguna forma fuerza, es decir, retomar este camino que tomó la URSS y lo que hace también es como tener este esfuerzo de unificarse de algunas formas, vías alianzas políticas, económicas, militares con los países que formaron antiguamente la URSS y otros que, digamos, se están separando como Ucrania y que por eso es el conflicto actual. Bien, simplemente para terminar, una de las cosas que se decían en Rusia como una especie de para decir como un panorama de toda la Unión Soviética es que decía ¿cómo es la vida en la Unión Soviética? Bueno, dicen, con Lenin era como estar en un túnel rodeados de oscuridad pero con una luz adelante que nos guiaba. Con Stalin era como andar en un autobús, uno conduce y algunos están sentados, el resto temblando. Con Khrushchev era como estar en un circo donde un hombre hablaba y todos los demás se reían. Con Brezhnev era como estar en el cine con una mala película, todos están esperando que el espectáculo termine y finalmente Gorbachev es quien descorre las cortinas para que la gente salga. Bien, y eso ha sido todo en esta emisión de Tiempo Ahora. Les esperamos la próxima semana que vamos a hablar sobre los años 60, ¿no? Vamos a abordar un tema muy interesante que es la música del movimiento por los derechos civiles y un poco esta noción de la larga década del 60, ¿no? Los años 60 globales. Los 60 globales creo que sería el término. Los 60 globales. Épocas de esperanza, revolución y bueno, otras cosas tampoco también, pero ya lo veremos. Eso es todo en esta emisión de Tiempo Ahora. No se olviden en seguirnos en Facebook, Instagram y todas las demás redes sociales que hemos puesto a disposición, que pueden ver en nuestros afiches, y los esperamos la próxima ocasión. Chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego.